Estamos arrancando el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la 99. Ya lo sabes, de buenas con Miguel, pero en esta parte que es un segmento que de verdad nos interesa mucho que tú también te quedes con nosotros y sobre todo si no alcanzas a escuchar la entrevista completa o el consultorio, lo puedes nuevamente consultar a través de lo que es YouTube en Diario de Morelos 1. Ahí buscas el playlist de la temporada 2. Estamos en la temporada 2 en este 2025 y puedes también checar lo que es este tema. El día de hoy nuevamente está con nosotros la psicóloga Glenda Camargo Carranza. Gracias, Glenda, por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias a ustedes, Miguel. Estoy súper contenta de estar aquí. Gracias. Nosotros más, porque además también es un tema súper interesante que tiene que ver con la maternidad y las diferentes etapas, pero además también preguntarte un poco acerca de pues estos niveles de ansiedad o estrés que muchas veces las mamás pueden vivir en diferentes etapas de la maternidad. Ese prácticamente va a ser nuestro tema el día de hoy, cómo afrontarlo, cómo vivirlo, cuáles son las diferentes etapas de la maternidad también, porque a lo mejor pensamos que solamente es cuando los hijos están muy pequeños, pero realmente se es mamá toda la vida. Pues eso ahorita lo vamos a platicar, porque desde mi punto de vista sí podemos ser, somos mamás toda la vida, pero desde mi punto de vista sí hay una fecha de caducidad de las mamás a cierto tiempo, para no extender por diferentes etapas de madurez y también de cuestiones de vida, de ciclos de vida, ¿no? Desde mi punto de vista. Muy bien, pues les platicamos brevemente un poco de la formación de Glenda Camargo Carranza, que cursó la carrera de Psicología en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Se formó también como psicoterapeuta en terapia sistémica en CEDIPSI, en el Centro para el Desarrollo e Investigación de Psicoterapia Sistémica, así como también un diplomado de terapia breve avalado por el MRI o Mental Research Institute de Palo Alto en California, también maestra en hipnosis ericksoniana, diplomado en tanatología. Bueno, una formación tremenda, constantemente actualización también de todo lo que tiene que ver precisamente pues con esta parte importante de la psicología y además también pues otras cosas que tienes que también formarte, ¿no? Sobre todo para estos tiempos. Hoy en día creo que necesitamos también conocer un poco más y actualizarnos también. Sí, totalmente. De ahí el hecho de que te invitemos nuevamente aquí al consultorio de Miguel para ahondar un poco más sobre este tema. Cuéntanos, ¿cómo te gustaría que platicáramos con la gente que nos está escuchando, en especial con las mamás, sobre este tema que es importante, que a lo mejor tal vez en este momento estén viviendo una situación de ansiedad o estrés, no sé, por cualquier situación? Sí, mira, gracias, Miguel. Me parece que podemos empezar de manera general y podemos ir por etapas, porque como bien decías, hay muchas etapas en la maternidad. Y el tema de la ansiedad es un tema cada vez más socorrido, es un tema complicado actualmente por la forma en la que estamos viviendo, por la premura, por el tiempo, por la corretiza en la que vivimos de repente y también por el ambiente en el que estamos viviendo, en donde el miedo parece que es el que prevalece, el miedo y la exigencia. Claro. Entonces, eso se traslada a muchos puntos y en este caso, pues las mamás no nos escapamos, ¿no? También. Está más presente en estos tiempos que con las mamás, a lo mejor con nuestras mamás, que nos tocaron en nuestra generación. Por ejemplo, que no existía a lo mejor tanto esta presión social o a lo mejor no era tan, no sé, vista como tal. Sí, me parece que nuestras mamás tuvieron sus desafíos, pero ahora sí me parece que hay un incremento fuerte en la ansiedad, ¿no? Y obviamente pues las mamás también estamos en esta situación y me imagino que las mamás de ahora que ya trabajamos, ¿no? Que tenemos la casa, el trabajo, nuestros hijos, se incrementa un poco más los niveles de ansiedad. Me gustaría también hablar un poco más sobre cuáles son las diferentes etapas que consideras que tiene la maternidad, porque a veces hablamos de maternidad y como decía, hablamos de aquellas que están siendo mamás por primera vez o tienen bebés pequeños, ¿no? Sí, y está desde que nos enteramos, ¿no? Que podemos o estamos en el proyecto de ser mamás o no, pero que nos desarrollamos como mamás o que nos enteramos que vamos a ser mamás, hasta que nuestros hijos crecen, ¿no? Y se van y siguen como adultos y sentimos que seguimos siendo mamás, o sea, no dejamos de ser mamás, pero sin embargo nuestros roles y nuestros papeles cambian a través del tiempo, ¿no? Claro. Y a veces se hace un rol un estatus de permanencia constante de ser mamá, lo cual afecta también mucho nuestros niveles de ansiedad, de libertad, de proyectos de vida. O sea, tiene muchas implicaciones en la vida de las mujeres, ¿no? Claro. Y si hablamos de algunas señales que nos puedas compartir
de que una mamá está rebasada emocionalmente y necesita tal vez ayuda? Sí, mira, Miguel, puede ser que las mamás puedan sentir como estos síntomas clásicos de la ansiedad, en donde se sienten taquicardias, eso me reportan mucho, taquicardias, les empieza a sudar las manos, sienten que tienen que hacer más de lo que pueden hacer o de lo que quieren, a lo mejor pueden hacer mucho. Sí, de hecho hacen mucho, Sí, las mamás definitivamente, por eso las amamos. Sí, es muchísimo, pero a veces se rebasa, ¿no? La capacidad o en donde se puede estar sano o sana, y se rebasa esa línea, y ahí es cuando ya empieza la ansiedad, porque la ansiedad, el motor de la ansiedad es la exigencia. Claro. Es la exigencia. Entonces, hay muchas mamitas que se exigen demasiado, o nos exigimos demasiado, y ahí es cuando empiezan estos síntomas y que dicen, híjole, es que me siento inquieta, no me siento bien, se empiezan a sentir también deprimidos, ¿no? Deprimidas, y esto es tremendo, ¿no? Ya no pueden estar concentradas, se sienten con un sentimiento constante de miedo, de premura, de preocupación, ¿no? Sí, entonces, de hecho se dice que las mamás son muy preocuponas, ¿no? Porque se preocupan absolutamente de todo, no solamente de los hijos, la formación, sino también las cosas que tiene que resolver en casa, de que si va a llegar tarde a la escuela, de que si el lunch, o sea, son muchos factores que sin duda hacen que las mamás, pues en cierto punto vivan estresadas o, pues sí, una gran parte de su vida. Exacto. Y lo peor, o lo que es algo muy fuerte de cuestionar, que es algo que a mí me gustaría a las mamitas que nos están escuchando, que pudieran cuestionarse para ellas qué significa ser mamás. Porque a veces nos vamos con el significado cultural de ser mamá. Entonces, esta exigencia, esta perfección que se exige por parte de una mamá a las mujeres, específicamente, ¿no? Sí, claro. Es como, ¿cuáles son los roles, los papeles que te toca hacer? O sea, todo lo que implica ser mamá, y no lo cuestionamos, como que parece que tenemos que hacer el checklist de todo lo que implica ser mamá, y no lo cuestionamos si para nosotros está bien ser mamás de esa forma que nos enseñaron, o que culturalmente está en el fantasma del aire y de que así se tiene que ser mamá de una determinada forma. Y me parece que ese fantasma cultural provoca mucha ansiedad. Definitivamente. ¿Y ahí cuál sería, por ejemplo, una estrategia que tú puedas compartir para nuestras mamás que nos escuchan, para aplicar de manera o cómo manejar la ansiedad sin sentirse culpable? Porque después también viene una parte de culpabilidad de parte de ellas, a lo mejor por no pues poder lograr todo lo que quieren ellos solucionar o abarcar, ¿no? Porque se les fue algo, se les escapó y se sienten culpables, o inclusive empiezan a hacerse más conscientes de que yo también necesito mi tiempo, necesito mis momentos, y se pueden sentir culpables de dejar a los hijos o la familia pues sin el cuidado de ellas. Claro, me parece que una estrategia que podemos utilizar es justo el autocuidado, ¿no? Y justo el cuestionamiento de decir, a ver, ¿cómo quiero ser yo mamá? ¿Cómo me gustaría a mí ser mamá? Yo tengo un modelo, ¿no? Tenemos modelos, nuestras mamás fueron modelos, nuestros tíos, nuestras abuelas, ¿no? O sea, fueron modelos de ser madres. Pero también decir, ¿qué tipo de mamá quiero ser yo? ¿No? ¿Qué elijo? Porque es una elección también, ¿no? Es una elección decir, ¿qué clase de mamá, qué tipo de mamá, cómo me gustaría actuar a mí para ser mamá más efectiva en donde yo esté incluida? Porque parece que culturalmente es como las mamás somos incondicionales y nos desbordamos para los hijos. Y cuando viene el nido vacío es, ¿y qué hago con mi vida, no? ¿En dónde estoy yo? Y dentro de la maternidad, por supuesto, nosotros somos protagonistas como mujeres, ¿no? Pero muchas veces, ahí es donde yo les digo, el autocuidado y el ponerse en el mapa de la maternidad como persona, como mujer, hace una diferencia muy grande. Me gustaría que nos platicaras un poco más acerca del autocuidado como mujer, como mamá. ¿Cuáles serían así como los puntos importantes que deberíamos de destacar y tenerlos presentes como mamás? Porque se les olvidan. La verdad es que el día a día y la situación de vivir cuidando constantemente, preocupándonos por los hijos, en este caso las mamás preocupándose por los hijos o la familia, hace que esa parte de autocuidado no la tengan presente. Inclusive no saben cómo es un autocuidado o qué debo de hacer para autocuidarme. Mira, amiga, yo diría que las cosas básicas que para cada quien puede ser diferente, ¿no? Pero poder hacer una lista de lo que para cada quien es importante. Pero, por ejemplo,
pareciera una superficialidad, Sí. pero poder tener un momento para poderte peinar, por ejemplo. Yo tenía una consultante que me decía, Glenda, no me puedo ni siquiera arreglar las uñas, ¿no? Claro. No me puedo peinar porque sentía que toda su vida se tenía que volcar en su chiquita, ¿no? En su hija. Entonces son cosas que parecen superficiales, pero poderte dar el tiempo de peinarte, de lavarte los dientes, de poder tomar agua. Hay mamás que me dicen, Glenda, no he tomado agua, ¿no? Oh. Son cosas mínimas, ¿no? Que parecen mínimas, pero que son detalles de autocuidado. Claro. Poder, si puedes hacer ejercicio, sé que hay mamás que trabajan, pero algo de ejercicio que puedas hacer, caminar, ir al gimnasio, ir a clases de algo que te guste, de baile, algo que sea importante para ti, que te ayude a moverte físicamente, energéticamente también, ¿no? Entonces, esos puntos podrían ser puntos de autocuidado que son básicos y que tú los puedes extender más, o las mamás los pueden extender más de acuerdo a sus actividades, a su contexto de vida también, ¿no? Hablabas de que deben de elegir qué tipo de mamás quieren ser. ¿Esto cómo pueden ellas, empezar a hacer este ejercicio de cómo definir qué tipo de mamá quieren ser? O hay, no sé si hay algunos ejemplos que nos puedas dar del tipo de mamá que pueden ser. Generalmente todos vivimos con nuestras mamás, que ese es un punto. Las mamás no somos perfectas, ¿no? Y nuestras mamás tuvieron sus ciertos errores, o tienen sus ciertos grandes o pequeños errores, y a veces uno dice, yo no quiero ser así, ¿no? Okay. A veces también está esa parte, ¿no? Yo no quiero vivir eso, o sí, me gustaría vivir esto de mi mamá, pero yo lo que propongo es que se pueda decir, mira, a mí me gustaría tomar esta parte de mi mamá, pero esta no, ¿no? Okay. O tengo otro modelo, mi abuelita era de tal manera muy buena para alguna cosa y quiero ser ese tipo de mamá, ¿no? Okay. Y hay otros modelos, hay muchos modelos en la vida que tú puedes decir qué tipo de mamá quieres ser, o incluso el tuyo propio, ¿no? De decir, mira, pues a mí me gustaría que mis hijos fueran a tales escuelas o educarles de tal manera, ¿no? O sea, que tiene que ver con tu propia visión de vida. Claro. En donde tú obviamente tienes un camino particular y único, y justo por eso es importante que tú te des la oportunidad de conocerte para que desde ahí tú decidas qué tipo de mamá quieres ser. Eso es maravilloso, pero creo que sí necesitamos la ayuda de alguien, ¿no? Definitivamente, sí, porque creo que solitas no podrían hacerlo. Muchas mujeres sí podrían hacerla sola, pero también con ayuda se puede mucho más. Claro, ¿no? Yo digo que sí necesitamos ayuda. Si todos necesitamos ayuda, creo que nuestras mamás mucho más, sobre todo para que pues, estén plenas, estén contentas, sigan con ese rol y ese papel que tanto les gusta, pero además también teniendo esta parte tan emocional de ser mamá y de cuidar a sus hijos y a su familia, pero además ser mamá también y ser mujeres. Exacto. ¿No? Y poderlo disfrutar. Sí. Poderlo disfrutar porque puede ser algún momento estresante, ¿no? Muy estresante. Y hay mamás que dicen, ay, Glenda, estoy agotada, ¿no? Conozco muchas mamás que así nos dicen en ocasiones, ¿eh? Sí. Sí, porque precisamente la maternidad, representa un rol demasiado exigente. Y ahí es cuando viene la ansiedad, ¿no? O sea, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que ir acá. Entonces, se sobrepasan y, como menciono, no se ponen dentro del mapa que se está ejerciendo, y obviamente terminan muy agotadas, ¿no? O terminamos muy agotadas desde ahí, ¿no? Entonces sí es importante revisar nuestros propios caminos, nuestros recursos, el autoconocimiento que nosotros, podemos tener de nosotras mismas en el proceso, porque también es una idea de perfección de ya estoy lista para ser mamá, ¿no? Claro. Vamos caminando el proceso, y me parece que quizá nadie está listo, no estamos listos, pero vamos caminando en el proceso y disfrutando y descubriendo y equivocándonos y honrándonos, o sea, todo al mismo tiempo de alguna manera, ¿no? Además de esto que mencionas, ¿por qué existen algunas mujeres que quieren ser o sienten la presión de ser mamás perfectas? A mí me parece que es por un tema cultural, y puede ser también por sus historias de vida, ¿no? Okay. Porque cada uno tiene una historia de vida en donde me dicen, ¿no? Es que fíjate, Glenda, en mi casa se decía que tenías que hacer esto específicamente, ¿no? O que ser mamá tienes que poner un ejemplo, ¿no? Que sí.
si nace tu bebé, tienes que ponerle la moneda con y ponerle en el ombligo, taparle claro. con algo rojo y eso. ¿Y qué crees que yo no le quiero hacer? No quiero hacer eso. Cierto. O que te dicen una cosa de tienes que rapar a tu bebé para que le crezca el pelo chino. O güerito, ¿no? Ajá. O de otro color. O bonito y brillante. Sí, claro. Y a lo mejor no lo quieres hacer. Es algo que es tu preferencia también, ¿no? La verdad que, buenos días, yo tengo un hijo diagnosticado con autismo grado 2 moderado severo. Llevo un mes en un cuadro severo de ansiedad y depresión, pero solo me han dicho que depende de mí. ¿Habrá algún tratamiento médico para este tipo de ansiedad? Es muy importante decirle que nosotros como terapeutas no estamos facultados para medicar, ¿no? Yo no le podría decir, sí, mira, te recomiendo tomarte esto. Pero lo que sí le podría decir es que busque un especialista, en este caso puede ser un psiquiatra, un médico psiquiatra, que no signifique que ella está mal o como coloquialmente se dice que está loca, porque no es eso, sino simplemente que le pueda ayudar neurológicamente, apoyarla para que no esté tan alterada, puede ser si así es su caso, ¿no? Okay. Pero también justo lo que deseamos es tener chiquitos con cuadros de autismo, que algunos son más fuertes que otros, tienen una implicación bastante fuerte. Si la maternidad es demandante, claro, con un chiquito con autismo es todavía más. Entonces requiere técnicas de autocuidado mucho más especiales. Entonces, porque sí, entiendo que socialmente dicen, tú puedes y sí, solamente depende de ti, pero ella es la que lo está viviendo. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde puede buscar un especialista, un terapeuta o una red de apoyo en donde ella se sienta más contenida, porque lo que está viviendo sí tiene un grado de dificultad más alto en la maternidad. Hablando precisamente, psicóloga, de esta red de apoyo, ¿qué tan importante es contar con redes de apoyo y cuáles pueden ser? Pues la red de apoyo es básica, importante, porque a veces decimos, no, yo puedo sola. Una cosa es elegir como ser mamá, que uno puede decir, yo elijo este modelo, esta manera, esta forma de ser mamá, pero sí necesitamos ayuda a veces de nuestras mamás, de alguien que esté cerca de nosotros, ¿no? de amigas, de personas con las cuales confiamos, de nuestra pareja, ¿no? De personas que sabemos que están con nosotros y que también pueden cuidar a nuestros bebés. En este caso, por ejemplo, la pareja también puede tener un rol importantísimo, claro, no solamente nosotros, ¿no? Sino la pareja también. Y hay hombres, por supuesto, que también están dispuestos a entrar de manera total a este rol, aunque culturalmente no se ve así. Claro. No es algo que se promueve, ¿no? Se promueve que la maternidad es como más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Aunque está la paternidad, es como la mayor parte, en muchos casos, no en todo, no la llevamos las mujeres, ¿no? Por cultura. Claro. Pero podemos ver esa alternativa también de soltar esa parte, de decir, también mi pareja está incluido en el paternaje, en la maternidad, ¿no? En paternar juntos. Y también buscar ayuda psicoterapéutica, ¿no? Claro. También en donde pueda haber orientación, donde tú puedas decir, como decía esta mamita, oye, me dicen esto, pero ¿qué dice ella? ¿No? Claro. ¿Cómo lo está viviendo ella? Súper importante todo esto. Yo sí les recomendaría la ayuda profesional, sobre todo para tener y disfrutar más lo que es la maternidad, ¿no? Exacto. Y disfrutar más ser mujeres, porque muchas veces pues no se puede solucionar. No tenemos el conocimiento, no tenemos también parte de la experiencia que ustedes como profesionistas pueden contribuir a esta red de apoyo. Sí, así es. Súper importante. Ahora, hablando también de otra cosa básica, los puntos primordiales para disfrutar más de la maternidad, porque vemos que sí vemos fotos y videos, campañas donde están disfrutando la maternidad, pero ¿cuáles serían como estos puntos básicos y primordiales para disfrutar una maternidad y hasta qué etapa? Porque ahorita le voy a hacer otra pregunta también que tiene que ver con que quieren ser pues responsables de los hijos, inclusive hasta cuando están en universidad o se van de la casa. Claro, sí. Mira, Miguel, hay ciertos puntos que para mí me parecen básicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los límites es un tema estrella, digamos, en nuestra intervención o en nuestra forma de ser mamás, ¿no? Ajá. Los límites que es hasta dónde puedo llegar, dónde puede llegar el otro también, incluyendo a nuestros hijos, porque, ojo, ahí está la idea de la incondicionalidad, ¿no? De que
yo estoy al servicio, por decirlo así, de mis hijos o son mis hijos y no se pone un límite adecuado. Inclusive así lo piensan los hijos, ¿eh? Sí. Así lo pensamos como hijos. Sí, ¿verdad? Sí, ahora que me pongo a hacer un poco de reflexión, sí. Así lo pensamos. Es que es tu responsabilidad. Sí, pero somos personas, somos mujeres, somos individuos con ideas, con proyectos, con cuestiones personales y es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces los límites justo es el autocuidado. Okay. Muchas mamás me dicen, es que, ¿sabes qué, Glenda? Yo le digo, no hagas esto, ¿no? Pero cuando la otra persona o tu hijo no lo respeta, tú tienes que moverte del lugar para respetar tu límite. El límite es para ti. Okay. El límite significa que tú te vas a cuidar. Si la otra persona, si tú, Miguel, me dices, no toques el micrófono, por ejemplo, y yo lo vuelvo a tocar, a lo mejor va a llegar el momento que alguien va a mover el micrófono porque yo no estoy respetando ese límite, ¿me explico? Cierto. Entonces, así pasa con las mamás y pensamos que el límite es que no me hace caso, Glenda, ya se lo dije, ¿no? Entonces, límites son autocuidado y depende de ti, ¿no? ¿Cómo vas a gestionar ese cuidado personal? Porque luego decimos, es que, Glenda, yo quiero que mi hija o mi hijo sepa cómo tu hijo va a saber poner sus límites si no los recibe. Claro. ¿Me explico? Sí, por Entonces, supuesto. los tiene que recibir para poder ponerlos también. Creo que hoy en día se ha perdido mucho eso, ¿no? Sí. Digo, es más visible porque lo vemos de repente en algunos lugares e incluso en algunos videos, inclusive en la familia, que ya no hay estos límites, o sea, no se están poniendo límites. Exacto. Sí, y justo el límite le estás diciendo es respeto hacia ti, ¿no? Es un respeto y es algo que parece que se está desdibujando o que cuesta. La verdad, los límites no son fáciles de establecer porque tiene que ver con conocimiento. Sí, por supuesto. ¿No? Es que para mí no es negociable, hasta dónde puedo y hasta dónde no, o hasta dónde quiero y hasta dónde no. Y con esta idea de, no, pues es mamá incondicional, ¿no? Y perfecta. Es que así no las pintan, de hecho. Inclusive así está en la mercadotecnia, así nos ponen en las campañas a las mamás. Sí, ¿verdad? En serio. Muy fuerte. Ahora que acaba de pasar 10 de mayo, nosotros recordamos varias campañas que pasan a través de televisión o en redes sociales. Sí. Y así es como nos dicen, ella es mamá. ¿No? Y así tiene que ser, y así tenemos nosotros, pues la idea, nos formamos precisamente con este mensaje, nos quedamos con este mensaje. ¿Ahí cuál sería como el consejo o mensaje que debemos de darles a los que están cerca también de nosotros y por supuesto a las mamás? Pues justo a los hijos, porque seguramente hay hijos escuchando de todas las edades, como decimos. A lo mejor tus hijos chiquitos lo representan más con las acciones, ¿no? Claro. Con hijos ya adultos tienen otros procesos y otros niveles de conciencia. Entonces, es decir, mi mamá también es una mujer. Mi mamá es un ser que no solamente es mamá, ¿no? También es un ser que tiene otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, como ampliar la visión que tenemos de nuestras mamás. ¿Y qué hacer cuando una mamá siente que ha perdido la identidad precisamente por completo? Justo lo que les decía es que poder, la identidad personal, ¿no? Me imagino que se refiere, sí. Justo es ese proceso de autotrabajo y de rescate a través de los detalles que decía ahorita del autocuidado, ¿no? Ese simple hecho, Miguel, de verte en el espejo y de saludarte, ¿no? Sí. Porque hay mamás que me dicen, Glenda, ni tiempo me dio de peinarme. Claro. ¿No? Me levanté y órale, ¿no? Así a hacer esto, a ponerse en las actividades cotidianas. Entonces, poderte levantar, verte al espejo, poderte lavar los dientes, poderte peinar, poderte lavar la cara, ponerte alguna crema, eso implica te estás dando un mensaje. Claro. Te estás diciendo, mira, aquí estoy, soy importante y tenemos muchas cosas que hacer, pero aquí estoy conmigo y te estás presentando a ti. Entonces ahí tu identidad vuelve a regresar, ¿no? Dices, ay, soy esta, me gusta esto de mí, no me gusta esto de mí, ¿sabes? Sí. Con esos pequeños detalles y obviamente en un trabajo psicoterapéutico puedes ahondar muchísimo más, ¿no? ¿Qué pasa ahora con las mamás que trabajan? ¿Cómo separar el estrés? Porque además de tener, pues si podemos decir, un poco de presión o ansiedad o estrés por la familia, por los hijos, los colegios, las tareas, el esposo, la casa, se le suma el estrés del trabajo. ¿Cómo separar esto y que no afecte precisamente al vínculo familiar?
Pues justo híjole, aquí hay un tema buenísimo, ¿no? Porque tiene que ver con todo este movimiento feminista que hubo, ¿no? Y que claro que tiene un empuje y un corazón, digamos, importante para el cambio de vista de nosotros, de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que también se fue o nos fuimos a un extremo en donde ya tenemos doble jornada, ¿no? O sea, trabajamos, damos dinero a la casa. Miguel, si te contaba la cantidad de mujeres que mantienen sus casas, claro, aún con sus esposos, es impresionante, que aportan una cantidad bastante mayor, ¿no? Claro. Entonces, es el trabajo más la maternidad y justo es como poder respirar un poco y decir qué es lo que, hasta dónde puedo hacer, cómo puedo repartir y gestionar también mis papeles sin tener que exigirme cumplir tantos papeles, ¿no? Y poder hacer, incluso yo les digo, haz una lista de todo lo que das en especie y de todo lo que das económicamente. Okay. Las mamás se sorprenden y dicen, Linda, no sabía que ganaba tanto, ¿no? Me dice. O no sabía que todo esto lo que haces cotidianamente, recoger el bote de basura, tirar la basura, todas esas cosas que haces en especie por tu casa, por tus hijos, tienen un gran valor. Y cuando lo puedes ver, entonces puedes equilibrar mejor, ¿no? Ver cómo lo repartes, decir, no me siento rebasada y valorarlo. Claro. ¿No? Cuando lo ves, lo puedes valorar. Importantísimo. Yo estoy muy emocionado de que estés con nosotros porque esta información es súper importante y básica para ustedes, mamás que nos escuchan. De verdad, hay que darse ese tiempo, hay que cuidarse, autocuidarse, hay que dormir bien, porque esa es otra parte que comúnmente cuando tengo la oportunidad de convivir con mamás en algunos eventos, pues me dicen, es que dormí poquito, inclusive mamás, amigas que tengo, también duermen muy poco. ¿Qué tan importante es la calidad, por supuesto, del sueño? ¿Qué papel juega el dormir bien en las mamás que constantemente son las que se duermen a las 12 de la noche o 1 de la mañana, pero se despiertan a las 5 de la mañana y entonces no duermen ni descansan correctamente? No es saludable su sueño. Lo que estás diciendo, Miguel, es súper importante porque cuando no dormimos, nuestros niveles de cortisol se elevan muchísimo y eso eleva la ansiedad, claro, ¿no? Eleva todo y luego decimos, ay, me dicen, no puedo bajar de peso, Glenda, ¿no? O no puedo hacer esto, o me siento es como traer una alarma encendida permanentemente, claro, ¿no? Pero de verdad considero que es un aprendizaje cultural que no cuestionamos, ¿no? O sea, que no se cuestiona y es como, incluso es aplaudido, ¿no? Es así como, si estás no quiero decir la palabra porque sé que estoy en radio, pero si estás rápido, siempre en movimiento, en friega, como decimos en México, es como, eres efectiva, eres exitosa. Eres una gran mamá. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, poder cuestionar eso y decir, yo quiero ser ese tipo de mamá que está rebasada y que no puede dormir, que trae la alarma permanentemente y que muchas mamás, ¿no? Como decían, no duermen porque a qué hora va a dormir mis hijos y si se van a levantar, si van a cenar, ¿no? Llega un momento, Miguel, en donde quizá cuando están nuestros hijos chiquitos no, pero llega un momento en el que nuestros hijos se pueden hacer de cenar. Claro. ¿No? Y muchas mamás dicen, no, ya grandes, inclusive. Sí. Lo sé, conozco a unas mamás así. Les hacen de cenar, ¿no? Y no importa la edad que tengan, no es que va a llegar mi hijo y le tengo que hacer de cenar, ¿no? Y entonces eso la hace una mamá efectiva, ¿no? Una buena mamá. Sí, así la vemos, pero realmente no sabemos lo que está sufriendo, lo que está pasando. Ella para lograr, pues, dar como ese tipo de imagen, ¿no? Y más que de imagen es porque sí se está preocupando demasiado y no se está preocupando por ella. Fíjate que te quiero dar un ejemplo, una anécdota, que viví hace mucho tiempo cuando estaba estudiando la especialidad. Vino una psicóloga argentina que se llama Clara Coria, que pueden buscar sus libros porque habla mucho de género. Okay. Y ella nos hablaba mucho del papel de las mamás y nos decía, ¿qué le dices tú a una mamá cuando quieres algo de ella que dices que te va a decir que sí? Le puedes decir, oye, no seas malita. Entonces, esta parte, si le dices no seas malita,
ninguna mamá, ninguna mujer quiere así como que ser malita, porque la idea de mamá es como virginal, ¿no? Es así como expandida y las mamás todo lo pueden, ¿no? Entonces, si tú le dices, no seas malita, prácticamente no te va a decir que no, porque nadie quiere ser malita, ¿no? Claro. Y en esa parte de no ser malita, nos rebasamos hasta no dormir y estar preocupados 24/7 por dónde están nuestros hijos. Sé que hay edades y hay temporadas en donde sí estamos más alertas, Sí. pero no permanentemente. ¿Qué hacemos o qué deben de hacer las mamás cuando ya los hijos, pues ya más grandes, tienen que irse a hacer pues parte de su vida o hacer su vida, como se le dice comúnmente, y entonces ellas quieren seguir al tanto o cuidándolos, aún teniendo ya 20, 21 y estando en universidad? ¿Ahí qué se debe de hacer? Mira, Miguel, aquí te puedo hablar como psicoterapeuta y también como mamá. Okay. Mi hija se fue hace casi año y medio a estudiar a la Universidad de la Ciudad de México y es fuerte, no te voy a decir que no. Yo sentí que me estaba preparando, pero cuando se fue se siente fuerte, la verdad, ¿no? O sea, se siente como ese vacío bastante fuerte y es normal, es un duelo, porque prácticamente ya no viven contigo, ya no tienen las mismas actividades. Pero aquí hay un punto muy importante, ¿en dónde estás tú? O sea, si las mamás nos ponemos en el mapa, como les digo, y estamos conscientes de que también somos mujeres, que tenemos diferentes proyectos, situaciones, sueños, vidas, ¿no? O sea, actividades, que no solamente son nuestros hijos, podemos ampliar, incluso disfrutar esa etapa, sin sentir que la maternidad se tiene que ampliar ¿y qué voy a hacer ahora? No, pues le llevo el lunch y le mando, ¿no? Como todo, me preocupo. Existe la preocupación, creo que esa es una parte importante, ¿no? O como de las más fuertes, además del duelo, preocupar porque esté bien y le vaya bien y no le pase nada. Que entiendo que es natural, de verdad que uno dice, y más ahorita en los tiempos que vivimos, uno dice que esté bien, pero también hay una cosa importante, debemos confiar en los recursos que les dimos a nuestros hijos. Nosotros les dimos a nuestros hijos herramientas para cuidarse, para poder estar, ojo, la comunicación es muy importante, estar comunicados con nuestros hijos para que esa ansiedad pueda disminuir, ¿no? Porque estamos preocupados si les pasa algo, pero la realidad es que nosotros también vivimos una etapa así. Y recordarle decir, ¿cómo te sentías tú cuando hiciste la universidad, cuando a lo mejor te fuiste a otro lugar? A lo mejor dijiste, qué padre sentí, ¿no? Sí, o a lo mejor dijiste, no extraño mucho a mi casa, pero sí se siente una sensación de que estás en otro contexto, de que pruebas tus habilidades, pruebas tus capacidades, y creo que si nos enfocamos en eso y tenemos una buena comunicación con nuestros hijos, estrategias de cuidado, en donde tampoco tenga que ser, veo cada ratito, ¿no? Ubicación o algo así, pero sí saber que nuestros hijos están bien, ¿no? Y que también pueden sin nosotros. O sea, nosotros ya dimos las herramientas importantes para que ellos salgan a la vida. Sí, por supuesto. Eso es súper básico también para las mamás que son más jóvenes y que están precisamente formando a sus hijos en etapas más tempranas, ¿no? Prepararlos precisamente para etapas donde en algún momento situaciones van a estar solos y no van a contar precisamente con su mamá en ese momento. Sí, ¿no? Y lo que te decía al principio, también yo sí considero que la maternidad tiene una fecha de caducidad. O sea, sí somos mamás siempre, porque no dejo de tener, no voy a dejar de tener a mi hija, claro. Mi hija siempre va a ser mi hija, pero ya no tengo los mismos roles y las mismas actividades. Y por supuesto que ahora puedo dedicar tiempo a mi profesión, a más cosas que yo tengo como proyectos, pero sigo siendo mamá, pero no de la misma manera, ¿no? ¿Cómo trabajar esta parte y en qué momento decir hasta aquí es la fecha? Depende de muchas cosas, de los contextos, pero también justo como entregando nuestras habilidades a nuestros y confiando en ellos. La palabra es confianza. Confiando en ellos y confiando en nosotros y decir, siempre les digo a las mamás, pregúntate, ¿lo puede hacer? Hasta los chiquititos, cuando dicen, oye, ¿se puede poner un zapato? Sí, permite que se lo ponga. ¿No? ¿Puede servirse el cereal? Sí puede. Permite que lo haga, ¿no? Porque así tú vas diciendo, mira, ya vas viendo sus capacidades y ahí tú dices, mira, ya va pudiendo, hasta que llega un momento que nuestros hijos hacen su vida. Claro, por supuesto. Es de forma natural ya, ¿no? Sí, es natural. ¿Y qué pasa con lo de la presencia que me mencionabas en el corte comercial en la etapa en la que están viviendo?
Me parece que la presencia es un punto básico en toda nuestra vida materna, ¿no? Incluso como personas, como seres que estamos en este plano o en esta existencia. O sea, es poder saber que estamos viviendo una etapa específica, ¿no? Okay. Si tienes un bebé chiquito, un niño chiquito, si tienes uno en la primaria, si tienes una en la secundaria, cada una de las etapas requiere una presencia específica para que puedas vivir la experiencia de lo que se está viviendo. No decir, ay, fíjate que cuando mi hijo crezca, ¿no? O no, pero cuando sea tal, pero en este momento está en una etapa específica. Ponte presente contigo como mamá en esta etapa y con la etapa en la que está tu hijo. Porque, por ejemplo, si tú entrenas la presencia, cuando tus hijos lleguen a la adolescencia, vas a estar mucho mejor, porque en la adolescencia nuestros hijos necesitan presencia. Ajá. Y nos mandan por un tubo de consejos y todo eso, pero aquí estoy, ¿no? Y ese es un tema para un programa completito hablando de la adolescencia, pero brevemente, a lo mejor algunas estrategias que nos pueda recomendar para mamás con hijos adolescentes donde precisamente este vínculo cambia. Sí, primero saber que cambia y que ya no eres el centro de ellos, ni el modelo. Dicen, ay, no, yo no quiero ser como, o no quiero esto, como que cambia eso porque se están diferenciando. Es la etapa de diferenciarte, de en donde te sientes que tú puedes hacer todo, ¿no? Claro. Entonces, luego me escriben mucho, me dicen en los en vivos, me dicen, oye, tengo una hija que está cortó con su novio. ¿Qué hago, Glenda? La veo muy mal, ¿no? Ponte presente con ella, porque a lo mejor no le gusta tanto que le digas, o a lo mejor sí, pero si sabe que tú estás ahí, que la vas a apoyar, ¿no? En el momento que decida, se va a acercar a ti, claro, ¿no? Con presencia, ¿no? Y sin que se sienta invadida por lo que tú quieres hacer por ella, ¿no? Claro, importante. Entonces la presencia. La presencia es muy importante. ¿Y cómo haces la presencia con otros? Pues tienes que, o le sugiero a las mamás poder estar presentes con ellas, ¿no? Okay. Y es todo un tema. Como dices, sí, podríamos tener un programa específico de presencia, ¿no? Pues de una vez hay que agendarlo porque es súper importante, sobre todo porque creo que la pasan mal las mamás en esta etapa definitivamente, ¿no? Y luego también viene el conflicto con los papás al mismo tiempo, porque a lo mejor ellos no están tan enfocados en esos momentos o no viven tanto el tiempo de la adolescencia como las mamás con los hijos y las hijas. Sí, así es. Bueno, ya lo hablaremos en otro momento, pero mientras tanto, ya casi para despedirnos, estrategias o técnicas más bien rápidas que pueden usar las mamás en su día para calmar un poco la crisis de ansiedad que pueda generarles algún momento o situación. Pues esto que mencionamos de manera general, límites, mamitas, pongan límites, si les cuesta trabajo, aprendan, hay cursos, toma terapia, ¿no? Para que tú aprendas a poner límites. Obviamente la presencia, cuestiona la idea de perfección para que estés más tranquila, para que sepas que no tienes que ser perfecta y que estás en el camino y en el proceso de exploración con tus hijos, porque vemos mamás que tenemos unos, hay quien tienen 2, 3 hijos, claro, y ahí también implica mucha experiencia, ¿no? Entonces tiene que ver con esto y el autocuidado, para que tú puedas bajar los niveles de ansiedad, porque la ansiedad es eso, la exigencia, el miedo a no cubrir una expectativa, incluso lo que le pueda pasar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero aquí es, no te dejes, acuérdense, y eso es algo muy importante, el miedo siempre te va a contar la peor historia, ¿no? Entonces, si tú estás pendiente de que puedes hacer un camino diferente, que tienes que tomar tus medidas, pero que la mente no tenga el convencimiento para ti de pasar el peor escenario. Ok. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Es Glenda Camargo Carranza. Nuevamente tus datos para que te puedan seguir a través de redes sociales o puedan concretar alguna cita contigo. Claro que sí, el WhatsApp es 777-192-1157 o me pueden buscar como glendaenlazandomundos.com en Facebook, TikTok y en Instagram.
Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros en el consultorio de Miguel. Gracias también a ustedes que nos ven y nos escuchan. Gracias por todas sus preguntas y dudas también a través de nuestro WhatsApp, el 777-4991-991. Si se perdieron alguna parte del consultorio, recuerden que el fin de semana se sube a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1. Ahí ustedes van a buscar el playlist Consultorio de Miguel y van a ver precisamente este episodio y lo pueden ir pausando en lo que hacen otra situación o solamente lo están escuchando y lo dejan correr. Hay que aprovechar la tecnología que también nos apoya en este tipo de situaciones, sobre todo porque este tipo de consultorios y de episodios son súper importantes para darle pues ese valor a lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, hablando precisamente de la maternidad y también de ser mujer. Gracias por escucharnos y vernos.